Este es un programa recreativo apto para todo público. Revolución. Clase obrera. Soberanía. La hora de los trabajadores. América Latina obrera, América Latina. Está la luna escondida, siempre detrás de la loma. Allí finge dormida y cuando en Pascua se asoma. Buenos días, bienvenidos a la hora de los trabajadores. Hoy sábado 10 de diciembre del 2016 y comenzamos el programa con un tema decembrino, navideño, alegre, Luna Decembrina, del compositor Otilio Galíndez. Y comenzamos con Aguinaldo porque ya la gente se está preparando, aunque los enemigos de la paz no quieren que tengamos Navidad. De todas maneras el pueblo se prepara para la Navidad. Pero vamos a presentar nuestro programa. Sí, muy buenos días. Hoy 10 de diciembre de 2016 en la hora de los trabajadores por Radio Nacional de Venezuela y PDVSA TV. Y recordarles que llegamos gracias a Radio Nacional de Venezuela, donde nos acompañan los compañeros Ilvania García en la coordinación de cabina, Darby Cosenza en los controles por PDVSA TV, Mari Penyán en la presidencia del canal, Jenny Paz en la gerencia de producción e información y nos acompaña en la producción Luis Centeno. Quienes les acompañan el día de hoy, Alejandra Milano y Leonardo Caraballo. Bien, vamos a iniciar con nuestra primera sección. Comentarios sobre el momento político. Bien, el gobierno revolucionario, la dirección de la revolución en Venezuela ha definido para el próximo 17 de diciembre, cuando se conmemora la muerte del Libertador, una gran movilización popular donde deben participar todos los organismos, todas las organizaciones populares. La idea es defender la paz. Ya todos vimos lo que pasó este martes pasado cuando se convoca a una reunión del diálogo y la oposición, en medio de sus disparates, sus planes ocultos, sus divisiones, decide no asistir a la conversación, a la palabra, al diálogo. Ellos siguen con un plan oculto que es la desestabilización, que es promover conflictos en el país. Por supuesto, uno entiende que a la oposición violenta, a la oposición que quiere dar un golpe de Estado, no le conviene el diálogo, porque el diálogo es para ponerse de acuerdo, buscar soluciones como hermanos, como venezolanos. A ellos les conviene es la violencia, la intriga, la desazón. Por eso es que esta movilización que vamos a tener el próximo 17, el movimiento sindical especialmente, que es al que va dedicado este programa, convoca a todos los sindicatos, a sus militantes, a sus afiliados, a dar un voto de respaldo a la paz, un voto a la convivencia venezolana y a la convivencia mundial. No nos conviene de ninguna manera que en este país prenda ni una chispita así de violencia y de agresión. Después no sabemos cómo la vamos a parar. Hoy leí en las noticias la tragedia que hay en Siria por el fomento de la violencia por grupos terroristas, que ahora, además que tienen el apoyo de Estados Unidos, no tienen ahora ni siquiera cómo pararlo. Lo que está sucediendo en Siria no puede pasar en Venezuela. Por lo tanto, el 17, por la paz, por los derechos humanos, por los derechos de los venezolanos, la hora de los trabajadores se suma a esa convocatoria. Dicho el comentario político del día de hoy. Sí, Leo, el día de hoy hemos dividido nuestro programa en 2 segmentos y en este primer segmento vamos a estar conversando con trabajadores de PDVSA Intevec, con más de 10 años de experiencia en todo lo que tiene que ver PDVSA Intevec. Vamos a recordar que es el brazo tecnológico de PDVSA en todo lo que tiene que ver con las áreas de soluciones integrales, en soluciones tecnológicas integrales en actividades de exploración, producción, refinación e industrialización. Tenemos al compañero Luis Hernández y Luis González
Ellos tienen más de 10 años de experiencia en esta industria, además son de la Juventud Petrolera y de la Central Bolivariana Socialista de Miranda. Con ellos vamos a tratar todo el tema de PDVSA, los ataques de que víctima de nuestra industria, ataques internacional en esta guerra financiera. Pero antes de darle la palabra a ellos, vamos a ver unas encuestas que hizo nuestro equipo de producción, consultando la opinión del pueblo en la calle sobre todo lo que tiene que ver con nuestra principal industria petrolera. Vamos a escuchar y a ver. La voz del pueblo. ¿Cuál es la importancia de la industria petrolera en Venezuela? La importancia de la industria petrolera en Venezuela es que nosotros, desde que nos conocemos como país, hemos tenido una importancia del petróleo porque es nuestra mayor fuente de producción. Bueno, la industria petrolera en Venezuela es importante porque es uno de los principales recursos que tenemos nosotros, los recursos naturales que tenemos, y de ahí deriva uno de los sustentos económicos de nuestro país para fortalecer nuestra economía. Es muy importante nuestra industria petrolera porque es la primera industria del país, que es la que con esa industria petrolera se han beneficiado las misiones, se han beneficiado casi todos los programas que han venido aquí en el país, y estamos siendo atacados por los Estados Unidos porque ellos son los que nos están atacando a nosotros porque se quieren llevar toda la riqueza de nuestro petróleo que tenemos nosotros los venezolanos, porque Venezuela es el país que produce más petróleo en el mundo por la reserva que tenemos en petróleo. En la historia que tenemos que conocer sobre la industria de PDVSA, que antes no era nuestra, antes era manejada por los gringos y por una élite que todavía existe, con la que estamos aguantando y resistiendo la guerra económica. Y estamos, bueno, pues echando para adelante con eso. Para nosotros la industria petrolera es nuestro pilar fundamental en todo el abastecimiento que requiere el país para su ejercicio pleno de su economía. Todo eso para eso es la importancia de la industria petrolera. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Allí teníamos a la participación del pueblo, una sección que hemos incorporado a nuestro programa a la hora de los trabajadores, La Voz del Pueblo. Allí intervinieron el señor Ramón Enrique Vargas, Mervil Millán, Carmen Serrano, Elvis Salazar y José Torrialba. Y bueno, la sabiduría del pueblo, siempre allí, esa conciencia que inculcó tanto el presidente Chávez. Ahí hablaba el pueblo de a pie, el pueblo venezolano, cómo lo enmarca, ¿no? Que es una guerra internacional contra las economías que producen petróleo, y recordando también que Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo en el mundo. Bueno, entonces con nuestros invitados. Bueno, bienvenidos a la hora de los trabajadores. Estaba pendiente esta reunión con ustedes hace tiempo. Era promover, porque la hora de los trabajadores, además de tocar los temas que tienen que ver con la patria, también es promover a la nueva dirección del movimiento sindical, la renovación, como dice, la generación de relevo. Así es. Bueno, vamos a comenzar pues con las primeras cosas, Alejandra. ¿Qué es lo que queremos saber de lo que están haciendo el movimiento sindical petrolero? Luis González, bueno, adelante Luis. Buen día, gracias por esa invitación, compañero, a este programa que normalmente lo escuchamos, a veces pasamos de forma interactiva mensajitos de texto, estamos pendientes siempre como trabajadores de los acontecimientos nacionales. Gracias por eso, nuevamente la invitación, somos compañeros de trabajo de la industria petrolera, ingresamos a PDVSA luego del paro sabotaje en el 2002, desde esa fecha hasta esta fecha, bueno, hemos estado en actividades laborales petroleras y en actividades que tienen que ver con la organización del movimiento de los trabajadores, en lo que tiene que ver con la parte sindical. Igualmente estamos prestos y dispuestos con todas las políticas de gobierno a sacar adelante la patria venezolana. Sabemos que trabajamos en una empresa que es el Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo, que es el INTV, donde su principal palanca debe ser las soluciones tecnológicas para la industria petrolera. Y ahorita que está PDVSA en el ojo o en el centro del huracán, como siempre va a estar, por ser el país con las mayores reservas hidrocarburíferas del planeta, entonces nosotros los trabajadores no tenemos otra tarea que tener conciencia de ello y tratar de valorizar ese recurso para que luego y posteriormente se puedan entonces seguir apalancando los planes nacionales que viene impulsando la revolución bolivariana en estos casi ya dos décadas de revolución bolivariana. Una de las cuestiones de la campaña que hay contra PDVSA, y me gustaría en unas palabras ustedes cómo
le responden a eso, es que PDVSA tiene muchos trabajadores, PDVSA, la burocracia no deja funcionar y que a nivel internacional no nos reconocen como una empresa importante. Todo eso para crear una atmósfera de negativa. Además, pero ustedes, ¿qué le dicen? Además, Leo, a todo eso también se une esa campaña internacional de las calificadoras de riesgo diciendo que PDVSA no tiene recursos, que está prácticamente en default, pues. Entonces, ¿qué le responden a eso? Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Hernández. Bueno, ahorita como Venezuela, país productor de petróleo y miembro de la OPEP, que es la organización de los países que agrupan los que presentan la mayor cantidad de reservas de petróleo, que es alrededor del 80% del petróleo que existe en el mundo. Por eso vamos a hacer siempre ataques del imperio, porque el imperio necesita controlar ese recurso principal que es su motor para mantener su economía, ya que ellos consumen el 20% del petróleo del mundo y solo poseen el 2% de las reservas de petróleo a nivel mundial. Por eso es el ataque incesante y continuo desde que nuestro comandante llegó a la presidencia de la República por mantener el control de este recurso, y que nuestro presidente, comandante eterno líder de la revolución, lo recuperó para dar beneficios al pueblo. Fíjense, otra de las cosas que está ahorita en el tapete es que el gobierno revolucionario se planteó a nivel mundial la recuperación de los precios petroleros. Porque vamos a explicarle a la gente lo que para nosotros es sencillo. El imperialismo necesita precios de petróleo bajos para su industria, para después vendernos nosotros los productos que ellos hacen caros. Y a nosotros nos interesa que el petróleo sea bien pagado, porque es una reserva no renovable. Bien, en ese dimes y direte, el gobierno revolucionario logró convencer a los países de la OPEP la necesidad de proteger el precio del petróleo. Se ha logrado, ha repuntado el precio del petróleo. ¿Cómo lo ven ustedes? Y además ligarlo a que no podemos hacerlo de antes, que es el rentismo. ¿Qué opinan de ustedes de eso? ¿Cómo vamos a invertir esos nuevos recursos? Bueno, ahorita es importante aplaudir la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro, y el ministro Eulogio del Pino en lo que es la recuperación del precio del petróleo. El Estados Unidos, como una estrategia imperial para poder dominar, para poder atacar a los países que son adversos a sus políticas económicas del mundo unipolar, hacia Rusia, Irán y Venezuela, ellos aplicaron una tecnología que es el fracking, que es producir a través del fracturamiento hidráulico en el subsuelo para poder producir más hidrocarburos. Además, ellos subieron su producción en 6 años en 3,5 millones de barriles. Además, eso es lo que hizo. A costa también de un gran impacto ambiental, también es importante decir claro. eso. Eso lo que provocó fue inundar el mercado petrolero de hidrocarburos, donde los inventarios de petróleo se incrementaron. Entonces ahorita hay que apoyar la estrategia que lleva nuestro presidente en cómo con los países OPEC y no OPEC en reducir la cuota de producción para poder apuntalar los precios del petróleo, ya que el precio de petróleo bajos, los países que se benefician son los países del mundo occidental, que sería Estados Unidos y Europa. Entonces es importante esta estrategia que lleva el presidente para poder recuperar el precio, al igual que lo hizo en su momento nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Tenemos entonces una industria consolidada, unos precios que van en ascenso, una política contra el rentismo. El rentismo, bueno, para explicárselo, seguirlo explicando, el rentismo es que nuestra economía estaba basada en los precios petroleros para importar cosas. Era un capitalismo que quería darme dólares para comprar cositas y venderlas, y bien caras. Se trata ahora de invertir en lo social. Háblanos, el movimiento sindical petrolero, cómo está comprometido con esa inversión social de estos nuevos precios petroleros. Bueno, yo pienso que, compañeros, que la iniciativa es clara. El presidente Hugo Chávez, al llegar al mandato presidencial,
muy bien, lo primero que hizo fue implementar unas políticas dirigidas hacia garantizar que el recurso petrolero fuese inversión social, y repitió la célebre frase del señor Arturo Ullas Prieti sobre sembrar el petróleo. Ahí está puesta la esperanza venezolana. ¿Cómo hacer para salir de esta tragedia nacional o mundial que significa vender tu principal recurso para luego industrializar otros países, y esos países te dominan de forma imperial por el mundo de las mercancías? Decía Marx que las mercancías ponen de rodillas a cualquiera de los más bárbaros de los ejércitos. Entonces, el poder que tiene la mercancía y el fetiche de la mercancía en el ser humano es algo grande, y para derrotarlo, o para poderlo bien usar y no en contra del propio individuo o en contra del propio venezolano, en este caso que estamos hablando, necesitamos tener una transformación profunda de la forma de trabajo y de la forma de relacionarnos con el entorno, y ello requiere entonces lo que nosotros planteamos como el socialismo, ¿no? El socialismo, que es la gran propuesta, el socialismo del siglo XXI de los países del cono sur, como países representantes de una posibilidad distinta al mundo unipolar que comentaba nuestro compañero Luis Hernández. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Valorizar nuestros recursos e industrializarlos. No es fácil el salir del rentismo, porque nos estaríamos planteando entonces una revolución industrial. Y una revolución industrial requiere que el trabajador, que el venezolano, entonces pase a ser trabajador de grandes fábricas o de emporios industriales, donde se pueda entonces valorizar ese recurso no petrolero que viene captado por la renta del petróleo. Entonces hay que educar a este pueblo en eso, en cómo nosotros entonces comenzamos a ver en las altas tecnologías que hay en el mundo, cómo nos insertamos para tener entonces nuestros bienes de consumo, porque en definitiva nos están tratando de forzar a situaciones complejas, dominados por las mercancías, por los bienes de consumo y por los servicios. Venezuela ha invertido más de 800.000 millones de dólares, es una cifra que se maneja por allí, en inversión social. Y esa inversión social ha dejado resultados claros y evidentes en el país, pero ahora en este quiebre que hubo, o en esta situación que hubo con la partida del presidente Chávez y ahora el presidente Maduro en el mandato presidencial, aquí se está viendo entonces que la avanzada es mayor, porque el deseo de controlar el recurso petrolero cada día se incrementa, porque cabe acotar, somos el país que tiene el 20% de las reservas petroleras, hidrocarburíferas y gasíferas del mundo. O sea, es un gran yacimiento petrolero lo que tenemos en Venezuela, y gasífero, que es ambiciado por los países industrializados. Sabemos, esto nos ha puesto a investigar. El señor JP Morgan, esa famosa calificadora de riesgo, nace por allá al calor de la Revolución Industrial, en los años 1800, en el siglo XIX. Y el señor Morgan lo que legó fue esta calificadora de riesgo. Pero ¿qué hizo el señor Morgan? Desarrolló un aparato financiero para poder entonces impulsar la revolución industrial que se hizo en Europa, que se hizo en Estados Unidos. Eso nos está trayendo serias consecuencias, porque quieren calificar a Venezuela como un país de riesgo, país alto, de no inversión, y hemos estado revisando. Simplemente invitamos a los venezolanos a meterse en Google y consultar Wikipedia, y ahí vas a ver la realidad. Para seguir en la cuestión petrolera, tenemos un contacto telefónico de nuestro reportero obrero desde el estado Zulia, Elvano Sánchez, quien es, por cierto, presidente del sindicato más antiguo petrolero, que nos va a hablar también de petróleo y de lucha obrera. Adelante, Elvano, te escuchamos. Buenos días, Leonardo, un fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes de esta ventana de la clase trabajadora venezolana, de la ventana informativa y de opinión. Quiero, hablarle a todo el país de que el próximo 14 de diciembre vamos a estar celebrando los 80 años de haberse iniciado la gran huelga, como se conoció la huelga de 1936. Y al respecto, por supuesto, quiero informarle al país que nosotros rechazamos en primer lugar el término que le quiso a la burguesía, que fue una huelga por un bolívar de aumento y por el agua fría, cosa que es completamente mentira. Esa fue una huelga que se organizó con unos sindicatos recién fundados, que fue el Sindicato Obrero Empleado Petrolero de Cabima, el cual me honro presidir en este momento. Y quiero trabajar. El país en 1936 era un país prácticamente con un 70% de analfabetismo, no había medios de comunicación, no había radio, estaban prohibidos la libertad de los partidos políticos,
Acuérdate que el presidente era el general Juan Vicente Gómez, uno de los dictadores más terribles que ha tenido Venezuela. Aunque él murió en 1935, pues ya en 1936 seguía el gomecismo vivo coleando. En esas circunstancias, los trabajadores petroleros que venían de ser campesinos y pescadores de margarita y andinos y falconianos lograron organizarse y lograron interponer unos pliegos de peticiones ante las empresas norteamericanas, inglesas y holandesas. Así fue que se inicia el 14 de diciembre la gran huelga como se conoció. Entre las peticiones que había estaba la libertad de los partidos políticos, derecho a sindicalizarse, derecho a contrato colectivo, derecho a ser tratado por venezolanos, a que se celebrara como Día de Fiesta Nacional. O sea que también fue una huelga política con un programa de los trabajadores, del pueblo. Fue evidentemente una huelga política. Recuerden que para ese año no había Ministerio del Trabajo, apenas había una incipiente ley que habían hecho el mismo año 36, una ley de trabajo, pero muy chucuta, demasiado entrevistas. Era para proteger a los patronos, no era para proteger a los trabajadores, ¿no? Sí. Y bueno, en esas circunstancias se irrumpe el derecho de los trabajadores a organizarse, a tener reclamaciones. Mire, Albano, vamos a recordar que para conmemorar eso tenemos la visita prevista en enero de la Hora de los Trabajadores del Estado Zulia, para que nos des, para conmemorar esa fecha y hablar de la poderosa fuerza que tuvo esa huelga. Bueno, Albano, te vamos a dar las gracias por tu participación en el día de hoy y estamos pendientes para enero en ese programa especial. Bueno, Luis, que estamos ya llegando al final. Ya va, yo quiero también un tema antes de finalizar, porque nos queda poco tiempo. Congreso de la Patria de la Juventud Obrera celebrada el pasado jueves, y además también la importancia de superar el rentismo petrolero y de apuntalar nuestro aparato soberano productivo. En unos segundos, porque... En unos segundos, bueno, ya el presidente Maduro, ya es noticia nacional, ha decretado una reestructuración general de la industria petrolera venezolana, y eso requiere que la fuerza joven del país revolucionaria se ponga al frente de eso. Es decir, hace falta que se hagan los cuadros de relevo, personas y trabajadores honestos, revolucionarios, que de verdad puedan dirigir una empresa que la pongan al servicio del pueblo. El otro Luis. Ahorita se van a llevar a cabo unas jornadas de reestructuración de PDVSA, como lo comentó el compañero, donde se van a generar las nuevas normativas que va a regir PDVSA con la participación de los trabajadores y de la clase obrera, para transformar esa industria en la construcción del socialismo del siglo XXI y para que esté más prestada de servicio al pueblo. También es importante recalcar que nosotros tenemos que ir, gracias a los 15 motores que ha desarrollado el presidente de la República, que ha puesto en marcha, que es buscar de no seguir viviendo del rentismo petrolero, sino de transformar nuestra economía. O sea, hay que agarrar ese recurso importantísimo y energético para la fabricación de productos terminados. Y ahí es donde juega un papel importante el INTEVET, el Instituto Tecnológico de Petróleo Venezolano, donde es primordial el empacalamiento de ese instituto para el desarrollo de esa... Que ha estado invisibilizado el INTEVET en toda esta industria. Bueno, estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Mire, hay muchos temas que tocar que en el futuro vamos a seguir tratando. Esperemos que nuestra comunicación sea ahora constante para tener noticias de la industria petrolera y de esta juventud, pues, que asume el reto de defender la industria petrolera y de abordar lo tecnológico y los poderes y los derechos del pueblo. Bueno, hemos terminado. Gracias, Luis. Gracias. Luis. Gracias. Vamos a la pausa, pues. Usted escucha La Hora de los Trabajadores por RNB Informativa. ¡Gringo! ¡Go home! Soberanía. La Hora de los Trabajadores. América Latina obrera, América Latina. Revolución.
Clase obrera. Soberanía. La hora de los trabajadores. América Latina obrera, América Latina. Bien, y estamos aquí con nuestro segundo invitado, Carlos López. Tenías tiempo que no venías por acá, porque Carlos López siempre ha sido un protagonista de este programa, pero tenías como 3 meses. Más o menos. Te dejamos descansar. Bien, y bueno, él nos acaba de obsequiar la declaración sociolaboral del Mercosur, que tenemos aquí, si la podemos ver. Es la carta que rige el planteamiento del movimiento sindical en Mercosur. Porque el Mercosur no es solamente economía, productos, comercio, intercambio, también es un proyecto político de la clase trabajadora. Bueno, es tuyo el entrevistado. Sí, bueno, Carlos López, recordar que él es el coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y el jueves pasado, 8 de noviembre, la clase obrera dio una rueda de prensa para referirse al tema Mercosur, porque hay que recordar que desde Venezuela asumió la presidencia pro tempore de este organismo el pasado 30 de julio, ¿verdad? Pero se ha venido ejecutando todo un ataque por parte de la Triple Alianza encabezada por Brasil, Argentina, Paraguay. Bueno, y lastimosamente el gobierno de Uruguay no parece que con su omisión respaldará estos ataques, pues. Es cómplice de eso, y el presidente Nicolás Maduro incluso le hizo un llamado al presidente de ese país, a Tabaré Vázquez, pues considerado un presidente progresista. Pero bueno, eso forma parte de todo un ataque. Vemos como todo está concatenado, pues el ataque internacional contra los precios petroleros, ahora el ataque contra Venezuela en el Mercosur, que es un ataque a la integración. Entonces, Carlos, coméntanos cuál es la posición de la clase obrera frente a toda esta embestida internacional. Sí, muchas gracias por estar con ustedes aquí este día para hablar de la política internacional de la clase obrera. Efectivamente, la Central Bolivariana participa por medio de Will Rangel y yo como suplente en una instancia de Mercosur que se llama la Comisión Sociolaboral de Mercosur. Es una comisión de carácter tripartito, son varias comisiones, son varios órganos sociolaborales, son varios órganos, entre ellos la Comisión Sociolaboral. Y ahí se trazan los lineamientos que complementan los acuerdos económicos y comerciales que dieron nacimiento a Mercosur en la década del 80, finales del 80 y 90, se complementa con un gran acuerdo sociolaboral que permita que la integración no es nada más a nivel de comercio, sino a nivel de normalización y de regularización de todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, con los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que la parte de intercambio comercial y productivo sea algo sumamente respetuoso y protector de los derechos de los trabajadores. Eso, como bien decía Leonardo, en la década del 90 se constituyó la Declaración Sociolaboral de Mercosur. Después, con la llegada de Hugo Chávez y Venezuela ingresa formalmente a Mercosur, esta declaración sociolaboral se amplió, se desarrolló mucho más. Hay que reconocer que fue producto de la lucha de la clase obrera argentina y brasileña de la década del 90, después de la dictadura. Pero se potencia mucho más con Hugo Chávez y al final es Nicolás Maduro quien la firma. Préstame el tuyo, por favor. ¿Qué tal la firma? La firma Nicolás Maduro en el año 2015 con el presidente, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con Dilma Rousseff, con Horacio Cartes, con Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro firman esta última versión de la Declaración Sociolaboral. Esta instancia de Mercosur es una instancia que está sometida ahorita a muchas presiones porque ya, como bien dijo Alejandra, la Triple Alianza está buscando acabar con Mercosur. Lo que está en juego ni siquiera es atacar a Venezuela como presidente pro tempore de Mercosur. Eso es una parte del problema. Y que también es un escalón para lo más a fondo que quieren hacer esos 3 países, que es disolver el Mercosur como un acuerdo comercial social. Y explicarle a nuestros usuarios por qué quieren acabar con Mercosur. Sí. El planteamiento estadounidense, el planteamiento del imperio es un solo tratado de libre comercio con ellos, donde ellos manipulen el mercado. Estas instancias de nuevos
comercio, de nuevas maneras de la producción, no les conviene. Claro. Y lo van a acabar. Y están haciendo en paralelo lo que es Transpacífico, a la Alianza del Pacífico. La Alianza Transpacífico, yo voy para allá. Fíjate que lo van a acabar si la clase obrera lo permite. Porque hay que dejar claro que ellos están sumamente apurados, Macri y Temer y Cartés, sumamente apurados por integrarse a esa Alianza Transpacífico que vamos a hablar. Pero ¿por qué tan apurados? Porque saben que se le viene una oleada de protestas y de luchas de la clase obrera, que ya la clase obrera está en la calle, que prácticamente no hay un día en Argentina que no haya una protesta de calle contra las medidas de Macri, y en Brasil igualito, con ingredientes sumamente novedosos como la insurgencia de los estudiantes liceístas de educación media contra las medidas represivas de Macri. Pero lo que está en juego es lo que llaman, lo que se pretende incluir a todos los países de América, o de Sudamérica, o por lo menos de la costa del Pacífico, y todo lo que es el arco del oriente, o sea, el arco de los países asiáticos del oriente, en un gran acuerdo de libre comercio que se llama Alianza Transpacífico. Pero es una alianza tan descarada y tan aberrante y tan en contra de los pueblos, que los estudios que hemos hecho desde la Alianza de los Trabajadores del Mercosur, se ha determinado que en 10 años todos los países, incluyendo Estados Unidos, si se aplica la Alianza Transpacífico, van a tener un aumento del desempleo bárbaro y una bajada del Producto Territorial Bruto descomunal. O sea, la Alianza Transpacífico no es una alianza que favorece a ningún país, es una alianza de 35 que está impulsando 35 transnacionales, 35 grandes transnacionales de alimentos, de comercialización, de medicamentos, y que pretenden convertir a eso en un negocio redondo, entrar a saco, y tiene barbaridades como la siguiente: un tribunal comercial que tiene como sede Estados Unidos. Un tribunal comercial donde... ¿Qué le va a decidir las controversias? Va a decidir las controversias. Todos los países tienen que adaptar sus legislaciones laborales y sociales al libre comercio. Y son tan descarados que le dan 5 años a Mercosur para que se adapte a las condiciones si quiere ingresar a esa alianza. Mercosur, como está ahorita, no puede entrar en esa alianza, porque tenemos acuerdos proteccionistas y de socialización de las ganancias y de la distribución y de la producción. Más que proteccionismo, condiciones de justicia, de equidad, porque el proteccionismo tiene Estados Unidos con sus productos. Carlos, ya estando claro que el Mercosur, como una instancia comercial regional, se repotenció, vamos a decir esa palabra, con el planteamiento del comandante Chávez, que era que fuese también solidario, que el más grande no se tragara el pequeño. O sea, esas son las diferencias que el Mercosur tiene en su constitución, y que por supuesto que es un mal ejemplo para Asia, para hasta la misma Europa, pues. Sería un mal ejemplo. ¿Qué crees tú que es lo que va a pasar? Porque veo a los estadounidenses dispuestos. Bueno, ya tumbaron a Dilma, ganaron las elecciones contra quiñuelas, con embuste, con manipulación en Argentina. En Paraguay tumbaron al presidente que era progresista, Lugo. A los uruguayos los tienen contra la pared, pero no sé si es que los tienen chantajeados, no sé, pero tienen una actitud, todo eso nos pareciera que el derrumbe del Mercosur es un hecho. Yo no me atrevería a ser tan dramático, porque está el ataque a la derecha, pero y repito, y está de otro lado la insurgencia popular. O sea, en esos países, sobre todo en Argentina y Brasil y Uruguay. Y Argentina, que no es la primera vez que se levantan los trabajadores y tumban al gobierno. En Argentina hay que decir, hay tres grandes centrales de obreros, de las cuales una de ellas, de una manera totalmente vergonzosa, votó por el verdugo. Apoyaron al verdugo que después vino contra ellos. Ahora se unieron todas. Se unieron todas y están buscando cómo enfrentar la barbaridad que está haciendo Macri en Argentina, de despidos masivos y contener todo. Pero la alternativa sigue siendo la clase obrera. En Uruguay, con todo y que las vacilaciones del gobierno de Tabaré Vázquez, el PIT-CNT se mantiene duro como la central más, y junto con nosotros podemos decir, y valga la cuña,
la Central Bolivariana y el PCNT somos, digamos, los que estamos claramente buscando cómo garantizamos que eso se mantenga. Ellos emitieron un comunicado de apoyo a Venezuela para que el respeto a la presidencia pro tempore que le corresponde a Venezuela. Sí, fíjate, en la área Mercosur hay son 5 países, pero hay dos países agregados que participan con nosotros en lo que se llama la Coordinadora de Centrales Sindicales de Conosur. Son 18 centrales de 7 países, porque está Chile y Bolivia incorporados. Bolivia es miembro asociado de Mercosur. Y representamos a 20 millones de trabajadores en esa macroárea de integración de Mercosur. Esos 20 millones de trabajadores tienen la voz, tienen el derecho ahorita a defender lo que es el Mercosur social y defender la declaración sociolaboral. ¿Qué es lo que estamos planteando desde Venezuela? Ya hicimos un acuerdo con el PCNT, y estamos trabajando con todas las demás centrales de la coordinadora para hacer un lanzamiento internacional del nuevo Mercosur, que es un Mercosur social y laboral. Para ello estamos preparando un gran evento en Venezuela, en el primer trimestre, fecha todavía a precisar, del 2017, donde desde Venezuela lanzaremos ese relanzamiento de la Mercosur social y laboral, porque esto es un compromiso obligatorio de todos los países firmantes del acuerdo de Mercosur, la declaración social laboral. Ni Argentina, ni Brasil, ni Paraguay pueden salirse de lo que está aquí, a menos que ya maten definitivamente a Mercosur, para eso que lo quieren matar. Sí, pero claro, lo quieren matar, pero eso no es un proceso tan fácil. Y nos apoyamos plenamente a nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha dicho repetidamente que para poder transferir ahora en enero la presidencia pro tempore a Argentina, lo dijo ayer la cancillera, tiene que haber una cumbre de presidentes, ¿verdad? Entonces, en esa cumbre de presidentes nosotros acompañaremos y apoyaremos a Nicolás Maduro, porque él tiene que asistir a esa cumbre de presidentes a validar la condición de Venezuela. Entonces, el gran llamado que hacemos nosotros y en cuanto a Venezuela es que la Central Bolivariana de Venezuela, los trabajadores y trabajadoras venezolanos, somos ahorita, digamos, el faro, y con toda satisfacción lo decimos, el faro que alumbra en función de ese gran levantamiento de las clases populares que debe volver a restaurar la democracia en Brasil contra el golpe parlamentario, y que debe volver a restaurar por lo menos los derechos sociales de los trabajadores argentinos, en función de que muy pronto pueda surgir una nueva candidatura que respete todo lo que ha sido el gran entramado social que construyó el presidente eterno Hugo Chávez, ¿verdad? Y que sabemos que es el gran legado que dejó el comandante a nivel internacional. Carlos, una de las principales objeciones que hacen ellos para estos ataques es que Venezuela no ha cumplido todos los acuerdos que se enmarcan dentro del Mercosur. Además, también hay que recordar que Venezuela hace 3 años tuvo la presidencia pro tempore y en ese momento no hubo ninguna objeción. Entonces, ¿eso es cierto, o es verdad, o es mentira? ¿En qué se basan ellos para decir que Venezuela ha incumplido los acuerdos? Digamos que la cancillera fue muy diplomática, como debe ser, cuando puso el informe. Yo diría desde aquí, desde la Casa Obrera, es ridícula esa acusación, porque en 2006, en 10 años que se inició el proceso de ingreso a Mercosur, Venezuela cumplió el 95% de la adaptación de la legislación, 95%. La superó también. En casi 30 años de nacimiento de Mercosur, todavía Argentina, Brasil y Paraguay, que son los acusadores, no han cumplido totalmente la adaptación de su legislación. En 30 años de Mercosur, nosotros hicimos un récord. En menos de 10 años fuimos adaptándonos y como 4 años que desde que ingresamos como miembro pleno, adaptamos el 95%. Entonces eso es un argumento totalmente falaz, una barbaridad, una ridiculez, y esos demuestran cuál es el fondo. Están muy apurados por sacar el problema de Venezuela de un lado, ¿verdad?, y entregar su economía, su gobierno a la barbaridad del acuerdo transpacífico. Repito, la clase obrera no se lo va a permitir, ni la argentina ni la brasilera. Están en la calle y estoy seguro que va a generar confrontaciones fuertes que obliguen a contener esa gran ofensiva neoliberal que pretende simplemente acabar con todos los derechos de los trabajadores, y también quieren hacerlo con Venezuela. Regresar a Venezuela en la década del 90, donde íbamos por un camino directo a un precipicio en cuanto a los derechos de los trabajadores. Entonces, nuestro planteamiento, nuestro llamado es ese, ¿verdad?, que apoyamos plenamente a nuestro gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro y a la canciller Delcy, que está haciendo un trabajo excelente, ¿verdad?, y acompañaremos al gobierno en todas las acciones que vaya
desarrollar para restaurar la legalidad, la estabilidad de Mercosur y sobre todo con la insurgencia. Yo quería decir que se hizo la cumbre social hace 15 días en Venezuela, cumbre social de Mercosur, ¿verdad? Que son movimientos sociales, que es la alternativa. Hubo 34 movimientos de la zona Mercosur y más de 100 venezolanos, 100 movimientos venezolanos. Por ejemplo, en Argentina nos acaba de llegar hace como 15 días el apoyo de 185, aparte de las centrales sindicales, 185 organizaciones, comenzando por las Madres de Plaza de Mayo y personalidades que llaman no al golpe contra Mercosur. Y así, en todo el territorio se levantan las banderas de apoyo a esa gran iniciativa que es la integración de los pueblos económico y social en todos los sentidos. En Mercosur entonces los trabajadores resisten. Claro. Se prepara la revuelta latinoamericana. Se prepara la revuelta latinoamericana. Bueno, pero tenemos que explicar, así como tú has explicado, lo que se pretende con acabar con ese mercado, porque la gente a veces cree que es un problema contra Nicolás Maduro. Si fuese contra Nicolás Maduro, el debate fuera más sencillo. No, es apoderarse de las economías de los pueblos. Carlos, ¿pero dónde puedes ir? No se puede ir, Carlos. Hasta que nos quedan unos minuticos, nos digas las tareas de la clase obrera que salieron del Congreso de la Patria que se reunió este martes. Rápidamente, porque tú sabes que el tiempo es implacable. Sí. Se dio el Congreso de la Patria con un cierre allá en el campo de Carabobo, con la declaración de Carabobo, del campo de Carabobo. Nosotros, de luego, planteamos todo lo que ha sido el debate de la clase obrera, que ha sido desde el Congreso de la Central hace 2 años y después se ha venido robusteciendo con el debate por la base en el Congreso de la Patria. El gran salto que estamos dando, creo que los comenzamos a dar, y hay que reconocer que fue bajo el liderazgo del presidente de la República, el comandante obrero Nicolás Maduro. El gran salto es de una clase obrera que venimos de sindicalismo puro, reivindicativero, para poner un nombre, al salto del dirigente obrero productivo, que tiene que preocuparse fundamentalmente por llevar a nuestra economía a una transformación en su estructura, ¿verdad? Y en su capacidad productiva. La gran enseñanza de la crisis que está presente en Venezuela ahorita, que como decía alguien en estos días, es una crisis mundial, de la economía mundial, una crisis del trabajo, una crisis del trabajo productivo, ¿verdad? La gran enseñanza es que nuestra burguesía, una gran mayoría de la burguesía, no está dispuesta a ser productiva, no está dispuesta a generar ingresos de divisas, no está dispuesta a ser exportadora. En consecuencia, si eso es así, está evidenciando el legado del pensamiento de Hugo Chávez, de que es la clase obrera la que tiene que garantizar el salto productivo. Entonces estamos en eso y queremos anunciar que ya terminó el día de ayer en la segunda fase del proceso de formación de formadores para los CPT, para los consejos productivos de trabajadores. Hay 804 consejos formados en 804 empresas, en su gran mayoría privadas, que van a garantizar que esas empresas privadas se mantengan productivas. Y además alerta, si la empresa privada, alguna de ellas quiere cerrar injustificadamente, bueno, entonces se ocupará la empresa con la clase obrera dirigiéndola. Entonces el gran salto, la gran tarea de la clase obrera en este año 2017 es el salto productivo, el salto al control de la producción, el salto al control y empuje de la producción hacia niveles que permitan la soberanía y el autoabastecimiento. Y eso, en segundo término, el tema político en cuanto a la transformación del Estado y el tema de la formación de la clase obrera en forma general. 3 grandes tareas que no podemos dispersarnos mucho. Son las grandes tareas de la clase obrera. Bueno, estamos llegando al final. Sí, señor, la concientización ideológica. Muy rápido, con 2 temas súper interesantes. Y bueno, así despedimos la hora de los trabajadores por el día de hoy, sábado 10 de noviembre. Recordarles además que por favor se suscriban a nuestro canal, La Hora de los Trabajadores en YouTube, producido por nuestro compañero Carlos Alberto López. Y también estos programas pueden ser descargados en PDVSA TV por el canal en YouTube. Bien, y nos vamos con nuestro tema del grupo Madera. Será hasta el próximo sábado. Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad, en el campo donde dejas tu vida así, tu presente y tu futuro está. Clase obrera. Soberanía. La hora de los trabajadores. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina.